¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión seguiremos trabajando con gases, pero vamos a hacer ejercicios de la ley combinada de los gases. En esta ley ahora sí utilizaremos a las tres variables: presión, volumen y temperatura. Así que pon mucha atención y vamos para allá. Pues comenzamos y vamos a hablar de la ley combinada de los gases, que también se conoce como la ley general de los gases. Y para esto hay que revisar algunos antecedentes. Recordar que los gases ejercen presión sobre cualquier superficie, ya que las partículas que constituyen a nuestro gas están chocando con todas las superficies. Esto sucede todo el tiempo. Sin embargo, estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta. El aire que nos rodea está ejerciendo una presión sobre nosotros y no la sentimos, estamos muy acostumbrados. A partir de muchos experimentos con gases, se dieron cuenta de que los gases realmente ejercen una presión, a pesar de que no la veamos. Y esto, aunado a las otras variables como el volumen y la temperatura, condujeron a las leyes de los gases que ya hemos comentado. Si no las has visto, revisa mis otros videos. En las otras leyes hemos comentado el comportamiento, por ejemplo, de la ley de Boyle-Mariotte, en donde relacionan la presión y el volumen considerando que la temperatura va a ser una constante mientras nosotros estamos realizando un experimento. Por otra parte está la ley de Charles. En ella analizamos el comportamiento del volumen y la temperatura. Nos damos cuenta que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, pero consideran que la presión es constante. A eso se le llama isobárico. Por último, la ley de Gay-Lussac consideraba procesos isocóricos, es decir, procesos en donde el volumen era constante y veían los cambios entre la presión y la temperatura. Sin embargo, nosotros podemos encontrar variaciones de las tres al mismo tiempo, y esto nos conduce a la ley combinada de los gases, en donde podemos encontrar variaciones de la presión, el volumen o la temperatura. Y manteniendo las proporcionalidades y combinando las tres leyes, generamos a la ley combinada de los gases, que involucra a la presión, volumen y temperatura. Estas tres variables en realidad se consideran variables termodinámicas, pero ese es tema de otro video. Por ahora vamos a concentrarnos en que estas tres variables termodinámicas definen el comportamiento de los gases. A la ley combinada de los gases la podemos enunciar de la siguiente manera. Es la relación entre el producto de la presión y el volumen junto con la temperatura, que permanecen siempre constantes. De forma matemática, la presión por el volumen entre la temperatura siempre nos va a dar un valor que debe de permanecer constante a pesar de que tengamos cambios en algunos de ellos. De forma general, vamos a encontrar que la ley combinada de los gases nos permite relacionar dos estados, un estado inicial y un estado final, en donde los cambios en algunas de las variables nos van a generar nuevos cambios para que la constante de proporcionalidad se mantenga. Esta ley es mucho más fácil de utilizar, ya que en los fenómenos reales vamos a ver cambios en las tres variables: presión, volumen y temperatura. Pero para que lo veamos de forma explícita, vamos a los ejercicios. Veamos entonces cómo resolver ejercicios que ya involucran la ley combinada de los gases. El primer problema nos dice que tenemos un globo aerostático y es llenado con 275 litros de aire, en condiciones normales de presión y temperatura. Las condiciones normales usualmente se refieren a que tenemos presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. En algunos libros podrás encontrar algún valor diferente, pero este es el más común. Se libera el globo y asciende a una altura donde la temperatura es de menos 10 grados centígrados y ahora el volumen es de 270 litros.
nos está pidiendo determinar la presión a esa altura. Ya conoces el primer paso, identificar la información que nosotros tenemos. Lo primero que nos dicen es que hay 275 litros. Esto es un volumen inicial. Después nos dice que tenemos condiciones normales de presión y temperatura. La presión inicial será de 1 atmósfera y la temperatura inicial es de 25 grados centígrados. Nos dice que el globo se libera y ahora la temperatura va a ser de menos 10 grados centígrados y que el volumen final es de 270 litros. Nos está pidiendo determinar la presión final a partir de los datos que nos dieron. Si te das cuenta, en este problema de las tres variables, todas están cambiando: la presión, el volumen y la temperatura. Eso significa que no hay ninguna de ellas que sea constante y por lo tanto tendremos que utilizar la ley combinada de los gases. Esta ley nos dice que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial debe de ser igual a la presión final, el volumen final sobre la temperatura final. A continuación tendremos que despejar la variable que a nosotros nos interesa, que es la presión final. Recuerda, para poder hacer los despejes puedes consultar la explicación que te dejo aquí. La presión final haciendo el despeje va a ser la presión inicial, el volumen inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial por el volumen final. Recuerda, cuando estamos hablando de gases, la temperatura siempre la debes de manejar en una escala absoluta. Es decir, los 25 grados centígrados los vamos a convertir a Kelvin sumándole 273.15 y será una temperatura de 298.15 Kelvin. Por su parte, los menos 10 grados centígrados nos van a dar una temperatura de 263.15 Kelvin. Ahora sí, las temperaturas están en una escala absoluta y ya podemos hacer el cálculo de nuestra presión final. Vamos sustituyendo. La presión final será nuestra presión inicial. La presión inicial es de 1 atmósfera. El volumen inicial es de 275 litros. La temperatura final es de 263.15 Kelvin. Y todo esto lo vamos a dividir entre la temperatura inicial, que son 298.15 Kelvin, y esto va a multiplicar al volumen final, que son 270 litros. Te puedes dar cuenta que tenemos litros que están multiplicando y dividiendo, por lo tanto los podemos reducir. Y los Kelvin también están multiplicando y dividiendo, por lo que también los vamos a reducir. La única unidad que nos queda son las atmósferas, y esas son unidades de presión, las que tendrá nuestra presión final. Nos queda hacer las operaciones. 1 por 275 por 263.15 entre 298.15 por 270, lo que nos da 0.89 atmósferas. Es decir, cuando el globo asciende, la presión final que va a encontrar va a ser de 0.89 atmósferas. Y te puedes dar cuenta, estos problemas no son tan diferentes a los problemas que has visto en la ley de Boyle, en la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac. Incluso los problemas de cualquiera de las otras leyes también los puedes resolver con la ley general de los gases o la ley combinada de los gases. Lo único que va a suceder es que la presión, el volumen o la temperatura van a ser constantes. Eso significa que las condiciones iniciales y finales en esa variable en específico será el mismo valor. Veamos otro ejemplo para asegurarnos de que esto quede muy claro. Pon atención. El siguiente problema nos dice que tenemos un globo que contiene 9 litros de nitrógeno a 10 grados centígrados, generando una presión de 780 milímetros de mercurio.
pero durante el día se calienta y ocupa ahora un volumen de 9.5 litros con una presión de 790 milímetros de mercurio. Nos está pidiendo determinar la temperatura que tiene el globo en esas nuevas condiciones. Nuestro primer paso es muy claro. Tenemos que identificar la información que nos están dando. Te puedes dar cuenta que el volumen inicial va a ser de 9 litros. La temperatura inicial es de 10 grados centígrados. La presión inicial va a ser de 780 milímetros de mercurio. Y después de esto se va a presentar el cambio de condiciones. Ahora el volumen final va a ser de 9.5 litros. La presión final va a ser de 790 milímetros de mercurio. Y nos está pidiendo calcular nuestra temperatura final, la cual va a ser nuestra variable. Como vamos a ver que hay variación en presión, volumen y temperatura, lo ideal es utilizar la ley combinada de los gases. Y de aquí tenemos que despejar nuestra temperatura final, puesto que es la variable que nosotros no conocemos. La temperatura final va a ser la temperatura inicial por la presión final por el volumen final y todo esto entre la presión inicial por el volumen inicial. Ya tenemos nuestro despeje. Ahora hay que recordar que la temperatura siempre la tenemos que convertir a una escala absoluta. Y como la temperatura que tenemos es de 10 grados centígrados, la vamos a convertir a Kelvin, lo que nos dará 283.15 Kelvin. Con esta temperatura, ahora sí, vamos a hacer las operaciones. La temperatura final va a ser la temperatura inicial, que son los 283.15 Kelvin. Y esto va a multiplicar a la presión final, que son 790 milímetros de mercurio. Por último, tenemos que multiplicarlo por el volumen final. Nuestro volumen final es de 9.5 litros. Y todo esto lo vamos a dividir entre la presión inicial, que son 780 milímetros de mercurio, que va a multiplicar a nuestro volumen inicial, que son 9 litros. Las unidades también nos van a ayudar. Nos vamos a dar cuenta que los litros se multiplican y se dividen, por lo tanto los reducimos. Y pasa lo mismo con los milímetros de mercurio. Las únicas unidades que nos están quedando son los Kelvin, que corresponden a unidades de temperatura. Ahora solamente vamos a hacer la operación. 283.15 por 790 por 9.5 dividido entre 780 por 9, lo que nos da 302.71. Y esto es en Kelvin. Para que tengamos mejor idea de este valor de temperatura, lo podemos convertir en grados centígrados. Y para hacerlo, solo tenemos que restarle 273.15, lo que nos va a dar 29.56 grados centígrados, que es aproximadamente 29 grados y medio. Es decir, que el lugar en donde encontramos este globo, la temperatura durante el día alcanza los 29.5 grados centígrados. Y con esto tenemos resuelto este problema. Debes de darte cuenta que a pesar de que tenemos pequeñas variaciones en nuestras variables, aún así vamos a encontrar variaciones en todas ellas. Y se van a seguir manteniendo las proporcionalidades. Si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales las relaciones entre presión, volumen y temperatura. Como estoy seguro que ya quedó muy claro, el siguiente ejercicio va a ser para que tú lo resuelvas y te des cuenta que también lo puedes hacer. Te voy a pedir que tú resuelvas este ejercicio y le vas a poner pausa al video mientras lo haces y a continuación te aparecerá la resolución. Ponle pausa. Y ahí ya puedes ver el ejercicio resuelto. El volumen final debe de ser de 54.98 galones. Si no llegaste a ese resultado, te lo explico rápidamente.
Primero hay que identificar la información que nos da el problema. El volumen inicial es de 80 galones, la temperatura inicial de 200 grados centígrados que se debe de convertir a Kelvin. La presión inicial de 14.7 psi. Al cambiar, la temperatura final va a ser de 10 grados centígrados que también se deben de expresar en Kelvin y la presión final de 12.8 psi. A partir de la ley combinada de los gases, tenemos que despejar el volumen final. Y el volumen final va a ser la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final dividido entre la temperatura inicial por la presión final. Al sustituir esta información, nos vamos a encontrar que el volumen final es de 54.98 galones. Y con esto queda resuelto este ejercicio. Estoy seguro que esta explicación te ha quedado clara. Si tienes alguna duda, puedes volver a revisarlo e incluso resolver los problemas que yo resolví al inicio. Como siempre, te sugiero que hagas tantos ejercicios como te sea posible, porque eso ayuda a tus habilidades. Me despido deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.